Bueno, buenos días a todos y a todas. No voy a perder un minuto en agradecer porque me retaron apenas llegué para que hable corto. Así que no agradezco, simplemente digo feliz día a los maestros y a las maestras. Y además pensar que se troca con el golpe a Salvador Allende en Chile, la verdad que no ensombrece la jornada. Si uno piensa que Salvador Allende no se fue en un helicóptero ni se escapó en una ambulancia de la Casa de Gobierno, sino que se pegó un tiro. En un acto heroico por su pueblo, así que me parece que está bien juntar esos 2 días, no está nada mal. Es un muy buen ejemplo, el de su probidad patriótica, ¿no? En ese momento. Bueno, dicho esto, quiero decir cortito varias cosas. La primera cosa es que, como ustedes habrán notado, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no fue nombrada en ningún momento como en articulación con ninguna de las áreas que acaban de hablar. Y es un problema. Es un problema de las áreas y nuestro, fundamentalmente nuestro. Pero esto no es un problema de la voluntad de los compañeras o los compañeros, ni siquiera es un problema de decisión política. Es un problema de justamente qué es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a quién representa. Y entonces eso explica un poco qué pasa con los niños, las niñas y los adolescentes en la República Argentina, en la región y en parte del mundo. Si yo pienso que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es el órgano rector creado por la Ley 26.061 por el entonces presidente Néstor Kirchner para que diseñe, articule, coordine las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en toda la República, es un organismo muy nuevo frente a organismos, tanto el INADI, que tiene muchos años, y ni hablar de sistemas de salud y educación, que son sistemas que tienen años de construcción y que son absolutamente cerrados como sistemas. ¿Por qué necesitamos en algún momento la Ley 26.061? ¿Por qué el mundo necesitó la Convención sobre los Derechos del Niño? Entre paréntesis, ratificada en el año 1989, mismo año que se ratifica el Consenso de Washington en el mundo. SIC, ¿no? Preocupante. Si uno piensa que había una convención sobre los derechos del niño, que además tiene algunas particularidades, como por ejemplo, que reconoce al niño como sujeto de derechos. La pregunta podría ser, ¿y qué era antes? ¿Qué era un niño o una niña antes de la convención? ¿Que era un objeto? ¿Para el derecho? No, para el derecho era un sujeto, y era un sujeto de derechos. El problema es que ni el mundo jurídico lo reconocía como tal. ¿Saben por qué? Porque si bien lo reconocía como sujeto de derecho, también lo sindicaba legislativamente como un incapaz. Por lo cual el derecho con un incapaz vale también para las personas con discapacidad, no tienen demasiado sentido que nadie se ocupe demasiado de que es un incapaz. Y que entonces lo que tiene que hacer es ocuparse de sus representantes. Porque un incapaz no puede actuar por sí mismo, no tiene ningún tipo de autonomía y debe ser representado. Salvo para ser imputado de algún delito, que sí lo es a partir de los 16 años en la República Argentina, pero aun cuando la mayoría de edad era los 21, desde los 16 sí se lo podía imputar y tratar como un adulto frente al sistema penal. Entonces, la 26.061 lo que hace en un gobierno nacional y popular que además tiene como centro de sus políticas el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que dice es, bueno, hay que darle un andamiaje para que este sujeto de derechos realmente pueda ejercerlos. Y además ejercerlos en forma autónoma. ¿Cuándo? Siempre, a los 12 años, a los 14, no, siempre. Un niño
desde que nace es un sujeto pleno de derechos, y aunque nosotros no lo podamos creer todavía, un niño o una niña desde que nacen son ciudadanos plenos. Son ciudadanos plenos. Y esto es lo difícil de concebir. Esto es lo difícil de poder trabajar. Sobre todo, fíjense ustedes, en el tema de la adolescencia, o cuando los chicos empiezan a ingresar a la adolescencia. ¿Y por qué es difícil de trabajar? Primero porque los niños, niñas, adolescentes fueron siempre e históricamente excluidos. Ustedes piensen, y alguien hizo referencia acá, y me pareció interesante, por eso lo anoté, que nuestra carta fundacional, lo que más allá del valor que tiene la Constitución desde el punto de vista legal, la pirámide, ¿no?, de nuestras leyes, lo más importante que tiene una Constitución nacional es el valor simbólico de lo fundante. Y la Constitución Nacional del año 1853 estuvo hecha para y por adultos, blancos, propietarios, extranjeros y adultos. Por lo cual estábamos excluidas las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, los de los pueblos, de los que ya vivían aquí, los pobres y los negros. Porque había muchos negros en la República Argentina o en el Río de la Plata. Entonces, si yo pienso que lo que fundó este país excluyó a la mitad, esa impronta todavía la tenemos como mochila. Todavía existe esto. ¿Por qué digo que aparece más en la adolescencia? Porque la verdad que cuando el niño es chiquito, empezando por la mamá, siguiendo por la maestra y también por el pediatra, cuando el niño es muy chiquitito, el niño no es un sujeto, pero ocupa un lugar como objeto de mi amor, objeto de mi atención. Entonces una cosa es que tener un nene o una nena chiquitita que viene y me dice ma y me mira con cara amorosa, o que viene y dice, seño, mire, le traje tal cosa y la quiero tanto, seño, y dice un corazoncito, a cuando te aparece uno que a los 12, 13, 14, empezás a decir en tu propia casa, este señor siempre durmió acá. Esta cuestión de la expulsión del adolescente es un tema que tiene que ver con el mundo adulto y tiene que ver con todas las instituciones y el propio Estado. Hay un acto casi cotidiano de expulsión que empieza en la propia casa, cuando una o uno no, papá o mamá, no reconoce a esta o no lo reconoce más. Cambió la voz, cambió su forma de relacionarse, cambiaron sus tiempos, el espacio que ocupa en la casa, etcétera, etcétera. Cambia en el colegio o en la escuela y cambia frente al pediatra, sea del último hospital o salita del conurbano bonaerense, sea de la clínica privada. Y ahí sí aparece la necesidad de los derechos, pero los derechos del incapaz. Declarar a una persona jurídicamente incapaz es invalidarla para el ejercicio autónomo de todos sus derechos. Por lo cual, nosotros nos pasamos hasta, la verdad, por supuesto que yo soy peronista y kirchnerista, está claro casi, pero lo cierto es que reafirma mi convicción política y mi ideología, que fue la primera vez en el año 2005 que yo vi, que hace 30, no voy a decir cuánto, pero hace muchísimos años que trabajo en este tema, fue la primera vez que yo vi el tema de los niños instalado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con un presidente hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya para mí eso solo tenía un valor. ¿Por qué? Porque rompía con esta cuestión de que el mundo se desarrollaba para los adultos y había un inframundo que era para los menores, llamados incapaces. Ese inframundo tenía alguna pequeña institucionalidad, chiquitita, redondita, para pocos, sobre todo para los pibes pobres, que no tenía nada que ver ni con salud, ni con educación, ni con el resto del mundo, que era el viejo Consejo Nacional del Menor,
donde había grandes instituciones, tenían grandes cantidades de chicos, donde no iban a la escuela, sino que el maestro, algún maestro venía a dar clase adentro del instituto, y no estoy hablando de los institutos penales, no iban a la salita, al hospital o a la clínica, sino que el médico venía a atenderlos. Era una relación de encierro del Estado hacia los pibes, en particular a los adolescentes, que como dijo acá muy bien la compañera del INADI, es lo diferente y lo que asusta, como asusta hoy el voto a los 16 años. Entonces, a mí me parece que el desafío es muy grande. El desafío de la Secretaría de Niñez de poder articular, como bien decía Guillermo, cuando estábamos en Ginebra, y con Jimmy Persí, con otros compañeros, y empezamos, porque nosotros armamos los informes para Ginebra, para el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, y es impresionante lo que se está haciendo hoy a partir de esta decisión política de Néstor Kirchner continuado por Cristina. Es impresionante la cantidad de cosas, de saberes, de conocimiento, de producción intelectual y de prácticas que todas las áreas tienen en relación a los niños y a las niñas, un poco menos para los adolescentes, que cuesta más por esto que yo trataba de explicar antes. Pero ahí nos dimos cuenta nosotros, teniendo que defender a nuestro país de una posición que era absolutamente sesgada, que pensaba que nosotros estábamos con plumas y con dictadores bananeros, que nos confundían, sí, fue brutal, que nos confundían y nos preguntaban si Punta del Este era como estaría la Argentina, ¿no? Que si Punta del Este era un destino de turismo sexual infantil. Por supuesto que defendimos a los hermanos uruguayos, pero le aclaramos al comité que Punta del Este era de la República Oriental del Uruguay y que era otro país. Muy bien, pero allí nos dimos cuenta, pudimos darnos cuenta de quiénes éramos y de todo lo que veníamos produciendo en relación al tema de los chicos, chicas y adolescentes. Esto de los pibes para arriba. ¿Qué pasa de los pibes para abajo? La Convención sobre los Derechos del Niño, para mí, el mejor artículo que tiene es el artículo 5, que establece la autonomía progresiva. Es el mejor artículo de la Convención. Hay otros que la verdad que yo no los hubiese suscripto. Pero el artículo 5 es el que rompe con el liderazgo desde el punto de vista jurídico, pero que se extiende a todos los otros ámbitos, rompe con esta cuestión de que el menor es un incapaz, que tiene titular de derechos pero es incapaz de ejercer ninguno. Y lo que dice el artículo 5 es, hay que respetar la autonomía progresiva que el pibe va adquiriendo, las capacidades, los activos que va adquiriendo. ¿Y cuál es el lugar del adulto? ¿Representarlo porque es un incapaz? No. La obligación del adulto, de cualquier adulto, que interviene con el pibe, que interactúa con el pibe, que es parte de la vida de ese chico, tiene la obligación de ir acercándoles en un acompañamiento respetuoso de su intimidad, identidad, dignidad, etcétera, acercándole la mayor cantidad de herramientas para que ese pibe, esa chica, pueda ir todo el tiempo demostrando toda su potencialidad. No es cierto que el niño, niña o adolescente sea un ser incompleto y que va camino a una completud y a una plenitud cuando llegue a los 18, a los 21. Arbitrariamente lo pone el Código Civil a qué edad es. Quiere decir que es incompleto y el día del cumpleaños aparece un ser humano completo. En realidad, un niño, niña y adolescente es un ser pleno de plenitud absoluta, completo de completud absoluta en cada instancia de su vida. Hay algunos que no llegan a la plenitud absoluta de la madurez. Muchos. Muy bien, entonces me parece que esta es la cuestión que hay que revisar en las prácticas. Y esto es la única cuestión que nos puede ayudar a articular. Yo tengo un hijo que ya tiene 26 años, pero que cuando era jovencito, más chiquito, yo hablaba de articular, y él de tanto escuchar me decía, mamá, articular zaraza. Entonces, como es bueno escuchar, porque los pibes son sabios, yo dije, tiene razón, no usemos más la palabra articular. En realidad, este gobierno no pretende articular. Este gobierno lo que pretende es tener acciones comunes.
acciones comunes. Es cierto que cada uno tiene un saber y esa impronta es lo que yo necesito. Yo no educo a los pibes, por más que estoy de acuerdo con que hay lugares que educan por fuera de la escuela, yo no sano a los pibes, aunque hay actividades que son mucho más sanadoras que un remedio o una inyección. Digo, cada uno tiene su saber y esa incumbencia que además tiene por misión y función, porque el Estado está así organizado, tiene que ponerlo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Pero el tema fundamental es cómo nosotros somos capaces, y les voy a decir algo, sucede más en territorio en muchos casos que a propio nivel central o a nivel nacional. Sucede más en territorio la articulación. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de ustedes está más cerca de los niños, de las niñas, de los adolescentes y sus familias que nosotros. Porque no hay ningún niño que vive en la nación. Todos los niños viven en una provincia o en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual es más fácil la articulación en territorio, porque el niño está allí, la familia está allí, el cuerpo de los niños circula más cerca de ustedes que de nosotros. Y el tema de salud se trata, y con esto voy a empezar a terminar, con el tema del cuerpo. Y la pregunta ¿es un adolescente capaz de cuidar de su propio cuerpo? ¿Es un adolescente competente para hacerse cargo de lo que le sucede a su propio cuerpo? ¿Es un adolescente o una adolescente, hombre o mujer, capaz de hacerse cargo de las cosas que le suceden, de tener una posición subjetiva en relación a aquellas cosas que le acontecen? Esta es la pregunta que nos hacemos y la pregunta que hay que resolver y hay que dar respuesta. Y cuando yo hablo de cuerpo, estoy acá entre médicos y docentes, obviamente no hablo del físico, los animales tienen físico, los sujetos tenemos cuerpo, ¿sí? Con todo lo que eso implica, el cuerpo. Entonces lo que nosotros bregamos es por un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema de protección integral que reconozca a este nuevo sujeto niño, a este nuevo sujeto adolescente, la capacidad y la competencia para hacerse cargo de lo que le acontece a su propio cuerpo y cuidar de él. Y para eso necesito un adulto, un mundo adulto, que genere las mejores condiciones para que todos podamos cuidar de nuestro cuerpo y del cuerpo del otro. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos este tipo de eventos, que yo saludo fervorosamente como lo hicieron todos aquí, pensamos, y uno mira el programa y pensamos en el suicidio, en los accidentes, en las adicciones, en el bullying, y yo voy a empezar a agregar en la próxima, porque en esta la verdad que no participé lamentablemente en la organización, voy a empezar a agregar como parte de la salud de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los adolescentes que estamos hablando ahora, todo aquello que los niños sí pueden y hacen bien. El deseo, la creatividad, la imaginación, la interrogación, la interpelación permanente al mundo adulto, la exigencia de sus derechos, sus reclamos a la no discriminación, el reclamo a la escuela porque ellos se sienten expulsados de la escuela, el reclamo al hospital porque no los atiende si no van con la mamá o el papá, el reclamo porque a los niños en situación de calle los echan y no los atienden. El reclamo cuando en los hospitales atan a los pibes cuando están en una epicrisis con un consumo de alcohol o de alguna droga un poco más compleja. El reclamo a los medios de comunicación cuando anuncian y alientan la fiesta de San Patricio, que es la fiesta de los adolescentes y de los jóvenes paquetes del barrio de Belgrano, Barrio Norte y Recoleta, y denostan la salida de los pibes de los boliches de San Miguel. Los pibes que salen del boliche de San Miguel son pibes chorros, violentos, adictos,
drogadictos, y los pibes y la muchachada que va, muchachada soy Tetita Merelo, pero tiene que ver con la edad, los pibes que salen del boliche de San Miguel, de la fiesta de San Patricio, es una juventud maravillosa que nosotros tenemos que atender al día siguiente con coma alcohólico. La única diferencia es que su mamá y su papá lo pasan a buscar a las horas y se lo llevan a su clínica privada. Esa es la única diferencia. Entonces también hay un trabajo que tenemos que hacer en relación al tema de los medios de comunicación. Y para terminar, digo lo siguiente. Hay maternidad temprana y también hay paternidad temprana. Hay suicidios entre los pibes, hay accidentes, que son las primeras víctimas de los accidentes son los pibes. Hay gatillo fácil contra los pibes. Y hay un contacto del Estado complejo con este sector adolescente que puede empezar a resolverse, ya está en camino de resolverse, estamos trabajando mucho a nivel del Consejo Federal, yo podría decir todo lo que hace la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero no me parece lo más importante para decir en este momento. Me parece que lo más importante para decir es que hemos avanzado tanto en la República Argentina en estos últimos años como no avanzamos en los 200 anteriores. Tenemos una ley de matrimonio igualitario, una ley de prevención de violencias contra las mujeres, tenemos una cantidad de herramientas y tenemos un proyecto de Código Civil que sobre todo a los médicos creo que les va a resolver un problema, que es que primero reconoce una autonomía progresiva de acuerdo a la edad que tenga, al grado de madurez que tenga el pibe y no por franjas etarias duras como venía siendo hasta ahora. Pero además permite a los pibes, y a las chicas, entre 13 y 16 años, a poder decidir sobre los tratamientos que van a hacer, salvo que no sean invasivos o que corra riesgo la vida del pibe. Eso lo dice el nuevo proyecto de Código Civil que nuestra presidenta, para coronar todo el avance legislativo que ha tenido nuestro país, ha incorporado o le ha dado rango parlamentario. Y además dice la norma que propone nuestra presidenta, y es maravilloso, que los chicos a partir de los 16 años, respecto del cuidado de su cuerpo, serán tratados como adultos. Por lo cual ya no habrá más excusas para no atender a un pibe en planificación familiar, no darle un preservativo o no colocarle un dispositivo intrauterino. No habrá más excusas, ni para nosotros, ni para los médicos, digo para nosotros los que estamos en la Secretaría de Niñez, ni para el sistema de salud, ni para el sistema de educación. Lo único que nos queda es el tema ideológico. Y con esto cierro. Yo puedo capacitar 30 años, como decía la compañera, yo puedo seguir capacitando. Ahora, yo a una persona de derecha con concepciones discriminatorias, hasta incluso cuasi fascistas, por más que yo la capacite, esa persona no va a cambiar. Sus prácticas no van a cambiar porque todos actuamos en relación a las ideas que tenemos en la cabeza sobre el amor, las mujeres, el mundo, la política, el sexo, la adolescencia, los niños, mi relación con mi propio hijo, mi historia, etcétera, etcétera. No pasa solamente por la capacitación, pasa por una decisión política y un compromiso de todos los actores públicos, por lo menos, que forman parte de este gobierno nacional y popular. Gracias.